Gracias a los compañeros. Vamos a debatir después. Me toca ahora la primera parte. Y bueno, abrimos esto con una pregunta. ¿Qué es el onboarding digital? La pregunta es, en realidad, ¿quién de todos ustedes está haciendo hoy algún proceso, está llevando adelante en la compañía un onboarding digital? Bueno, bastantes. ¿Quién de todos ustedes tienen presupuesto para eso? Acá los dos vendedores marcan por favor a la gente para después. No, chiste. Bien, ¿qué es el onboarding? Del onboarding se habla mucho y en realidad lo que sucede con el onboarding es que queda solamente en la primer parte, que es enrolar a la gente de forma digital, ¿sí? O sea, se quedan todos los discursos en ese momento. Es decir, ¿cómo hago yo para enrolar a las personas de forma digital? Pero no alcanza solamente con esto. Es dar de alta a la gente en un proceso totalmente digital, como se discutían en paneles anteriores, también tiene que ver con procesos físicos atrás y las tecnologías por sí solas no alcanzan, y también tiene que ver con regulaciones donde el gobierno tiene que ayudar para que se pueda hacer un proceso. Pero por sobre todas las cosas, lo que tiene que tener en cuenta en los temas digitales son temas de seguridad. No alcanza con identificar a la persona, porque el primer proceso es quién es la persona que se está dando de alta en ese canal. ¿Para qué? Para evitar la suplantación de identidad. Listo, yo sé que Marcelo Fondacaro está ingresando a mi organización, se está dando de alta. Digo, bueno, hasta ese momento yo sé quién es. Lo que pasa es que el próximo paso es descubrir qué es lo que quiere hacer. Y ahí es donde viene el gran problema de la industria, es saber qué quiere hacer, y ahí es donde vienen después los fraudes. Y los fraudes también vienen cuando parte de ese proceso, aunque sea digital, después termino dándole un producto físico, como puede ser una tarjeta de crédito. O sea, todos habrán escuchado las noticias. De hecho, hay un par de periodistas que hoy a la mañana estaban hablando en radio que le han clonado sus tarjetas en Brasil, en diferentes lugares. Entonces, mientras el mundo siga siendo físico, va a haber fraude. Ahora, no está hoy todo preparado para ser 100% digital. Y lo que tenemos que ver es cómo hacemos para acompañar ese camino del digital e ir resolviendo toda esa problemática. Alguna información que hemos sacado, por ejemplo, de un estudio de Nielsen, porque también hay que entender, no es solamente un problema de tecnología, sino es un tema de comportamiento de los usuarios, como se decía en el panel anterior, decir, bueno, ¿cuál es la experiencia de usuario? ¿Qué es lo que quieren nuestros clientes? Y según estos estudios que se hicieron el año pasado, el estudio de Nielsen hizo que estas son las principales transacciones que se hicieron en los últimos 6 meses, que esperaban, digamos, ¿no?, los clientes, y esto en los próximos 6 meses, que fue hecho esto creo que en octubre del año pasado. Ahora, fíjense, algo importante, estamos hablando acá de crédito. Nadie en los canales digitales hoy que están usando los canales de los bancos tradicionales, ¿sí?, están pensando en obtener un crédito. Entonces es importante tener en cuenta esto, que en la cabeza la gente no tiene en consideración que se puede obtener un préstamo de forma digital, un crédito de forma digital. Entonces hay que trabajar también sobre eso, ¿no? Otra información que podemos observar es cuáles son las funcionalidades que esperan próximamente. Y están hablando, sí, de biometría, reconocimiento facial, depósito de valores, transferencias o nuevos productos y servicios. De vuelta, no nombran el crédito dentro de esa línea de las cosas que están esperando. Y puede ser que sea un tema coyuntural de Argentina, como decían antes, que no hay muchos créditos, pero esta información está basada a nivel mundial y este extracto pequeño está hecho en lo que considera solo Latinoamérica. Entonces, el desafío es grande y está cerca, pero hay que trabajar, hay que fomentar, hay que hacer todo un trabajo, digamos, específico para que la gente pueda entender que sí se puede solicitar préstamos, sí se puede obtener créditos. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? No quiere decir que sea palabra santa, sino lo que nosotros consideramos. Lo que consideramos es que uno tiene que poner a disposición de la gente todos los canales posibles. Porque no toda la gente tiene acceso a un canal, porque los canales son temporales. Si bien el móvil, el smartwatch o los móviles, porque en realidad smartwatch no solamente, Latinoamérica, Argentina, todavía quedan teléfonos que no son smartwatch, y el problema no es solamente el teléfono, sino la calidad de las redes donde se conectan y la falta de acceso a Internet. Ustedes tienen que dar acceso a múltiples canales para que las personas puedan elegir, depende del momento, en el aquí y ahora, dónde acceder. Entonces hay que tener en cuenta los canales. Tienen que dar la mayor cantidad de canales posibles. A veces por restricciones técnicas o de desarrollo tecnológico se restringe para decir, bueno, solamente resuelvo un problema y después vemos cómo evoluciono con los demás. Ahora, según la regulación en Argentina, se está trabajando para hacer lo que se llama el onboarding digital. Es decir, todo lo que tiene que ver con llevar adelante
y se empiezan a utilizar credenciales y validaciones de documentos, ¿sí? Por una cuestión de tiempo vamos a pasar rápido para mostrar, para que vean un onboarding, un ejemplo, un onboarding, cómo se haría en base a regulación argentina, pero lo que quiero dejar es esto en claro, que una vez que yo hago el onboarding y uso todos los métodos de validación de esa información digital que se cargó y uso toda la fuente de datos externas, ya sea RENAPER, cualquier tipo de scoring, cualquier tipo de broker que mande información, lo que hay que tener en cuenta después es que tengo que tener una autenticación robusta a la hora de acceder a ese canal, porque si no, como dije al principio, yo sé que Marcelo Fondacaro es quien es, que se enroló, tomo parte de esa información, que puede ser verdad o no, pero cuando quiere transaccionar aparece el phishing, aparecen los desvíos de transacciones y aparecen los fraudes. ¿Ok? No alcanza solamente con el onboarding, no alcanza solamente con saber quién es la persona. Les muestro dos videitos rápidos para así avanzamos el tiempo y le doy espacio a mis compañeros. Uno que muestra un ejemplo de cómo sería un onboarding basado en lo que en la regulación en Argentina se está solicitando. Es una demo simple. Y después un ejemplo de un crédito que realizó un cliente. Vamos a avanzar con esto y después les cuento el otro ejemplo. Tiene audio esto, sí. Y el otro también. Acá van a ver el proceso estándar donde la mayoría de las compañías están haciendo onboarding, es tomándose la foto del documento, escaneando la información que en el documento existe para hacer una carga rápida. Pero como les decía, asegúrense que en sus procesos de onboarding haya biometría. O sea, no alcanza solamente con sacar la foto de la persona y mandar la información y validar que esa foto es real contra el RENAPER. Lo que tienen que asegurarse es que la persona es quien dice ser, ¿sí? Y que se está haciendo biometría a esa persona y se están registrando patrones biométricos en su tecnología para poder después validar en los procesos de login posterior. No solo el onboarding, sino lo posterior. En este caso lo que se está haciendo es eso, es una validación biométrica, además de validar la información centralizada, ¿sí? O sea, no solamente confiar en fuentes de terceros, sino también generar su propia fuente y asegurarse que es quien dice ser. Cuando la persona vuelve a ingresar al canal, lo que tiene que asegurarse es que es él. Y si es él, tiene que estar seguro que está vivo frente al canal, ¿sí? No que ponga una foto. Y hay que combinar factores, usar la huella, usar la cara, usar la voz. Y lo recomendable, como mostramos antes, es un segundo factor de autenticación. Es decir, para los que nos conocen, porque sé que hay variedad de público, un factor que asegura que no haya desvío en las transacciones, generalmente llamado soft token, ¿sí? Ya no usar tarjetas coordenadas o token físico, que son elementos que son muy vulnerables, usar un segundo factor para firmar cada transacción de forma digital. Y les muestro rápido un ejemplito de un cliente nuestro que ha hecho... ¿Se demora mucho arreglándolo? Tengo una reunión en 1 hora. Demora porque toca buscar el repuesto. Aquí lo buscamos. ¿Me espera hasta fin de mes para pagarle? ¿Hasta fin de mes? ¿Uga uga? ¡Uga! Deja de ser un uga uga. Si tienes tu nómina en BBVA, puedes adelantar una parte de tu sueldo desde tu celular cuando lo necesites. Hoy las oportunidades están en tus manos y el banco en tu celular. BBVA, creando oportunidades. Bien, este es un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de un banco tradicional que usa sus canales digitales. No es una fintech, no es un banco digital, es un banco tradicional que ha incorporado la parte, digamos, de crédito para sus clientes, ¿sí? Ahora le damos paso a... Gracias, Marcelo. Un aplauso para Marcelo Fondacaro. Bueno, muchas gracias. Ante todo, Pablo, felicitaciones por el evento. O sea, yo creo que estoy muy sorprendido por la convocatoria, pero en realidad quizás no deberíamos estar sorprendidos de la evolución del tema, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el tema de todo lo que es crédito online y el tema fintech, bancos, regulación, está muy ahí y pues yo creo que todo positivo. Creo que lo que no hay duda que hay un potencial enorme para todos. Y
quizás cambiando un poco lo que vos sacaste, no sé si fuera contexto, o lo que dijo Juan Liach, o sea, yo creo que el gran ganador en el fondo es el consumidor, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el gran ganador de lo que está pasando vamos a ser nosotros como consumidores y receptores de créditos. El panel se llama el tema del onboarding digital y online. Eran los dos componentes, digamos, ¿no? Y esto es, en el fondo, es no solamente hacerlo digitalmente, o sea, vía algún artefacto de computación, sino que sea instantáneo, digamos, ¿no? O sea, el lograr de que el subirme a bordo de un producto me lo resuelvan en el momento. No estamos del todo ahí, pero creo que es a lo que vamos. Yo lo voté, esto tiene un par de factores, claramente un tema tecnológico y un tema regulatorio. Yo lo voy a abordar quizás de un lugar un poquito diferente, porque si uno piensa en el onboarding digital y online, inmediatamente quizás piense, bueno, con esto puedo penetrar mucho más rápidamente el mercado, voy a poder acceder rápidamente a nuevos clientes y al mismo tiempo me logra bajar mucho los costos porque voy a lograr poder eliminar un montón de procesos. Ahora, yo también lo podría contar desde el otro lado. Lograr un onboarding digital y online es el momento de una primer cita o es el momento donde alguien se reenamora conmigo. ¿Ah? O sea, si me paro del otro lado. Y ahí entonces, yo te lo llevo mucho más a todo lo que tenga que ver con el customer experience, o sea, la experiencia del usuario. Que estuve muy gratamente sorprendido de lo que escuché en el panel anterior, de que realmente una iniciativa donde aparentemente ponen como eje la experiencia del usuario, que es algo que creo que la mayoría de nosotros como usuarios no nos sentimos bien correspondidos por el mercado financiero. Y no solo los bancos tradicionales, sino también de la fintech. ¿No? Entonces esto yo creo que no es propiedad, de los bancos, sino es en general del mercado. Y debo decir que en la mayoría acá de los paneles también se hablaba de adquisición, de cómo llego, de cómo me fondeo, de que la tecnología, y no tanto, bueno, de qué estoy haciendo para mejorarle la experiencia a mi cliente o al usuario. Y este es el tema, y para volver un poco a la introducción, o sea, Hexagon somos en el fondo una empresa de consultoría que ayudamos a las empresas, a nuestros clientes, a implementar software estándar, en este caso alrededor de la empresa SAP, que tiene que ver primordialmente con la experiencia del usuario. No solo dividimos esto en dos frentes, que es el tema por un lado el tema de la data y el tema después de la transformación de los procesos. La data, porque la data no es solo para el tema del credit scoring, sino la data hoy está en todos lados, como sabemos, se dice que es el nuevo petróleo de este momento, es qué se hace con data y el impacto de los datos en todo el ciclo de vida de un proceso. Y quiero volverte, el onboarding es el primer momento de la verdad del cliente, ¿no? Entonces, el invertir no solo en la tecnología detrás, sea biométrica, sea lo que haga falta para poder permitirlo, es en el tema de entender qué es lo que está buscando el cliente. Y no es lo mismo un cliente que está sacando un crédito para un viaje que aquel que necesita refinanciar una deuda que ya la viene refinanciando hace 5 meses. Entonces, cómo lo abordo es diferente. O quizás dicho de otra manera, si lo abordo personalizadamente, voy a tener una mucho mayor chance de que quede conmigo. Mucho se habla de los millennials versus, pero hablamos de mi mamá, de que la tecnología sirva para mi mamá, pero también para los millennials. Pero yo creo que hay algo en común de Nueva York que nos une, yo diría, a todos, que es en el fondo que buscamos relaciones duraderas. Si bien la inmediatez o la velocidad de la tecnología nos va a permitir cambiar y elegir un producto o tener mucho más de un producto, en el fondo buscamos cultivar relaciones que se mantengan en el tiempo. Y eso vale también para nuestros proveedores financieros. Así que bueno, esto es lo que hacemos en Hexagon. Un pequeño comentario adicional, algo que me sorprendió de esta conversación, pero quizás pueda ser lógico para quizás lo que veamos del mundo más de tecnología.
Acá hasta ahora presentaron mucha fintech, ¿no? Tecnología. Y fue notable que varias, no una sola, mencionaba que su valor diferencial iba a ser el desarrollo propio. El desarrollar cosas propias, como que eso es su diferencial de mercado. Eso viniendo desde el mundo de tecnología de muchos años, eso son discusiones que se viene hace muchísimo tiempo y en realidad está como claro que lo que gana no es lo que lo diferencia de empresas, no es el desarrollo de algo único como un programa de computación, sino el proceso y cómo atiendo al cliente. Entonces yo me enfocaría mucho más a estas empresas como sugerencia a enfocarse a buscar qué hay para ayudarme a mejorar cómo me relaciono y no pensar que el desarrollo propio va a ser un diferencial que puede llegar a serlo, pero en el muy corto plazo. Y como último mensaje yo mencioné una empresa con la cual trabajamos, que es la firma SAP. Esto es para simplemente, si bien está en un mundo fintech, creo que aquellos que piensen que SAP todavía es sinónimo de un sistema de contabilidad para empresas grandes, los invito a hacer googlear un poquito y entender todo su portafolio de innovación, con uno que a la cabeza que se llama SAP Leonardo, que busca la combinación de todas estas cosas muy del sistema financiero, del tema blockchain, inteligencia artificial, machine learning y Internet of Things. Muchas gracias. Gracias, Reinhard. Un gusto. Bueno, primero, a Pablo y a todo el equipo de Roadshow, felicitaciones. Acá también, por no solamente por el evento, y contarles un poco al público que uno de los desafíos de Pablo cuando me pidió que arme la presentación es justamente tratar de dejar un mensaje al público y me lo definió claramente según los inscriptos y sus características. Entonces un poco el mensaje voy a intentar al menos tratar de transmitir algo que les pueda ser útil, ¿no? El título es Innovación. Vamos a tratar de hacer un abordaje de varios aspectos de la innovación. En un minuto resumir el contexto de lo que está pasando, por lo menos en el contexto fintech en Argentina. Ya se viene hablando toda la mañana de esto. Voy a ir muy rápido. Y después en 3 casos concretos de lo que estamos trabajando con el estudio, con Poinsenot. Uno es básicamente en el modelo colaborativo, que nos pusimos en serio a trabajar en un programa de colaboración entre un banco y varias fintech. Lo voy a tratar de resumir y contar un poco las experiencias y cómo está resultando. El otro sombrero que tengo, que me gusta mucho porque aparte lo puedo bajar a la realidad, es el de emprendedor fintech. Voy a resumir 2 o 3 características o lecciones aprendidas dentro de encarar el desarrollo de una empresa fintech en Argentina, lanzarla y tratar de ayudar a responder un poco a la pregunta que dijiste hace un rato también desde los medios, Pablo, qué tenemos que hacer, un poco la experiencia de cuando uno se pone manos a las obras a tratar de crear una empresa subiéndose a la innovación digital. Y por último, un caso que estamos trabajando ahora y que para nosotros es casi un caso de los más desafiantes que tenemos y creo que puede llegar a ser muy interesante de cómo vamos a colaborar en una empresa, ya metiéndonos en serio nosotros incluso con tecnologías del estudio para llevarlo más del mundo offline al mundo online en préstamo al consumo, ¿no? Que es un poco el foco del evento de hoy. A nivel contexto, está todo redicho. Déjenme solamente dejar en claro que esta persona desde el año 1996 ya estaba hablando de la problemática de que el banco no estaba resolviendo nada. Nosotros hoy en Argentina no descubrimos nada, ni hace 3 años. Año 1996, pongamos contexto del mundo, recién nacía Internet. Bill Gates estaba empezando a crear un imperio tecnológico y ya creo que en su cabeza habrá estado pasando en aquel momento si se dedicaba a hacerlo montando sobre darle mejor servicio tecnológico en los bancos o en lo que hizo, pero él ya lo tenía planteado. Hay un paper de Bill Gates en el año 1996 que habla de la problemática de los bancos y por lo cual no son necesarios y el banking como servicio ya está. No tiene desperdicio, 1996. Hoy lo que nos encontramos es que el cliente o el usuario ha cambiado. Ya no existe el concepto del banco como estaba instaurado antes, sino ahora como el banco como lo quiere el usuario. Hoy es el banco como quiero y lo necesito. Una persona interactúa con su banco desde el inodoro de su casa y esa es la necesidad que está teniendo hoy por hoy. Y eso es a donde tenemos que ir y resolver la problemática y de donde hay que posicionarse. El servicio financiero donde quiera, el usuario. El teléfono celular, ya es una parte de una estrategia de todos, ha
creado zombies digitales directamente. Hoy el teléfono celular hace todo por nosotros y todo debería estar en el teléfono celular. El banco también, los servicios financieros también. No podemos perder ese contexto que es la realidad. El uso de no efectivo, no solamente en países desarrollados como Estados Unidos, sino países como China, que tienen un modelo económico totalmente distinto, está bajando radicalmente. En China el 84% de las personas ya no usan el efectivo. Es un país con distintas características rurales, geográficas, tecnológicas, pero ya el 84% de los chinos, que es una cantidad enorme de personas, no usan efectivo, están pasando a medios digitales y específicamente al celular para el uso, porque saltearon la tarjeta de crédito. Hoy justo a la mañana conversábamos un poco de eso con una persona acá en este mismo evento. El banco tiene desafíos enormes porque tiene muchos frentes que se están empezando a reconvertir del negocio. No se encuentran con los problemas de qué hacer con las sucursales solamente, sino también qué voy a hacer con el PIN, con el acceso a seguridad al banco. Son temas transversales que para un banco hacer un cambio es disruptivo. Digamos. Ya la gente no quiere, o el muy viejo como nuestros abuelos que no se acuerdan los PINs, y no saben cómo usar su tarjeta de crédito, o los más jóvenes que les parece que ya tener que andar recordando contraseñas con toda la tecnología que hay les parece súper complejo. El 30% de las rentabilidades del revenue de los bancos está pasando a ser a mano de fintech. Esto ya un poquito más americano, pero es una realidad, y la cantidad de bancos y de inversiones en el mundo fintech es impresionante. Miren rápidamente los números en la pantalla, no los voy a conversar. Bueno, para los fanáticos de Netflix y de los videos o de las series, esto más de contexto de los nuevos players. Orange es del nuevo banco. En Inglaterra, Orange, que es Telecom, ya solicitó su patente de banco y se metió en el negocio de bancos y va a empezar a pelear en el negocio de bancos con los bancos, teniendo ya un activo muy grande que son los usuarios y toda la información de los bancos. Hay nuevos players muy diferentes a lo que estaban antes a participar del negocio. Esto es muy reciente, pero también empieza a verse. En Argentina se va a ver en breve también. Cuando se busca préstamos en Internet, esto es Argentina, ya 1 de cada 20 búsquedas van a una fintech en Internet. Esto es Google. Hay un informe reciente de Google que ha actualizado y está empezando a circular, y hay que empezar a tener en cuenta este tipo de información. En Argentina también, 7 de cada 10 de los argentinos investiga online hoy ya los productos y los servicios financieros, y el 68% quiere ya recibir una recomendación de compra por el canal digital. Esto es información argentina provista por Google. Por último, también dato argentino, 9 de cada 10 ya prefiere comprar sus productos bancarios online, y 1 de cada 5, estadística actual de Google en Argentina, estaría dispuesto a trabajar con un banco sin sucursales. Ya no considera la sucursal, 1 de cada 5, como un driver para poder interactuar con su banco. Esto un poco cerrando un modelo de contexto de lo que venimos hablando todos, no es ninguna novedad, es realmente lo que está sucediendo. Voy a hablar unos 30 segundos ahora del modelo colaborativo. El modelo colaborativo es realmente, desde mi punto de vista, lo más complejo que uno se puede plantear a tratar de resolver. Nosotros, junto con el Banco Industrial, Poinsenot, lanzamos un programa de colaboración donde nos pusimos como primer desafío el pain point que iban a tener entre una startup, una fintech y el banco a tratar de resolver en el momento de poder generar una colaboración. Que nos pusimos desafío buscar la manera de que tanto el banco como la fintech puedan participar o busquen resolver el negocio compartiéndolo. Porque muchas veces cuando se busca modelos colaborativos se busca por algunos otros aspectos que no tienen que ver justamente con el negocio. Es ver cómo te invierto en la fintech y me quedo con tu tecnología y tus procesos más ágiles, ver cómo puedo obtener del banco clientes para mi fintech. Y en este programa nosotros desarrollamos, que hicimos una convocatoria el año pasado. Básicamente fue un programa que duró 10 meses y lanzamos la convocatoria en marzo del año pasado. Se presentaron 30 startups. De las 30 startups fueron por un proceso de acompañamiento para que el banco vaya permeando la cultura de interactuar con una fintech en un programa de por lo menos 10 semanas solamente para evaluar la factibilidad o no factibilidad y el match entre la fintech y el banco. De esos 30 startups quedaron 4 seleccionadas. De esas 4 seleccionadas, fuertemente, con mucho trabajo, tanto de todas las áreas del banco, con el emprendedor, en varias sesiones y reuniones de trabajo, se lograron básicamente 2 alianzas. Una es entre Moon Money Online,
que es un caso que voy a hablar ahora en 10 segundos, que es una startup que fundé, y el banco para dar créditos de capital de trabajos a las pymes, y la otra es de Albor, que es un ERP de producción de agro, donde puedes manejar y gestionar todo tu campo con información muy rica de lo que estás produciendo para poder hacer análisis crediticio y ofrecerle mejores condiciones de crédito a los productores. Esas dos ya se lograron, hay 12 startups más que están avanzando. Es todo un proceso realmente bastante desafiante para poder lograr este match y estamos encarándolo de esta manera. Ahí desde un rol más consultor o de asesor del banco y proveyendo la capa tecnológica, sobre todo lo que es la tecnología API, que hoy está muy de moda, para poder lograr la interacción de la fintech y el banco. Si tuviese que resumir y explicar en 2 segundos ¿cuáles son los mayores desafíos de encarar un proyecto de conversión a digital o de digitalización de un negocio? Sin duda está de pasar la idea a la realidad de la startup, digamos, ¿no? Yo discrepo un poco de lo que venimos conversando, si hoy es solamente el onboarding o un proceso X o un proceso Z, ¿no? Realmente hay un desafío muy grande en una parte de entender lo que necesita el cliente y después en tener una capacidad con un equipo de ejecutarla, digamos, ¿no? Pasar de esto, de la idea al MVP, al producto mínimo viable, y del producto mínimo viable a realmente que eso se conforme y se cree un usuario. Cualquiera en un fin de semana mapea y dice cuáles son los pain points de los clientes, se arma su matriz y más o menos tiene la hoja de ruta de lo que tiene que hacer. No es tan complejo identificar el problema. Lo complejo es realizarlo, llevarlo a la práctica, digamos, ¿no? En eso, si quieren, es como lecciones aprendidas. A nivel desarrollo fintech en Argentina, quiero dejar 2 cosas. Sé que estoy pasado de tiempo. Una es, está muy claro desde el regulador y de los players o de las entidades, instituciones que toman decisión en Argentina, qué va a pasar con la fintech. Han dejado mucho espacio a la fintech, tanto el Banco Central comunicó que no va a regularlas o que no las ve en este momento con necesidad de regularlas, eso desde Sturzenegger, el presidente del Banco Central, hasta todas las iniciativas que están haciendo, como la mesa de innovación del cual estamos participando y colaborando, que muchas de estas cosas tecnológicas les llegue al banco. Eso fue una señal grandísima, se dilucidó, se descifró. Hoy las fintech pueden tener su espacio cómodamente. Y segundo, como también tema muy importante, se creó dentro de varios privados una cámara, que hoy habló Alejandro Estrada, que es nuestro presidente de la cámara. Nosotros somos cofundadores también de la cámara. El espacio donde vamos a empezar a manejar nuestra agenda con iniciativas fintech en forma colaborativa dentro de todos los emprendedores. Son 2 grandes noticias que permiten a los fintechs crecer, digamos, ¿no? O por lo menos le van a dar herramientas para poder seguir creciendo. Y el último caso, y termino, que también se habló mucho, es cómo agarrar un negocio que tiene ya un modelo más tradicional y pasarlo offline y pasarlo a un desafío más digital. En este caso con Credicuotas, que estamos trabajando fuertemente desde hace ya unos 10 meses, nos propusimos, Credicuotas es una empresa de crédito al consumo focalizado en la financiación de motos, que todo el proceso crítico se pasaba en la casa de la moto, digamos, donde vos vas a adquirir la moto y pedías tu crédito para adquirirla, digamos, ¿no? Y en eso encontramos una oportunidad enorme, por ejemplo, utilizando tecnología como la del onboarding, utilizando tecnología para la optimización de procesos, de pasar casi de 3 días desde una solicitud de crédito a unos minutos para que todo ese proceso se resuelva en ese lugar. Eso ha generado en esta compañía, en Credicuotas, la impronta ya de compañía que empieza a pensar en la tecnología como algo muy importante en su estrategia de negocio, y claramente ahora todos sus productos van a ir con una impronta fuertemente digital y convirtiéndose en una empresa fintech, ¿no? Esto, si quieren, es cómo aplicar la tecnología en un canal offline te va a permitir también empezar a traccionar y mover tu compañía hacia otros horizontes, y ese es un poco el desafío que nos propusimos y estamos avanzando muy rápido. Esto no es ningún secreto. Creo que no le damos la entidad al principio cuando todos empezamos a tratar una estrategia digital, pero realmente lo primero a resolver en sus compañías a poder encarar un proyecto, una estrategia digital, es un cambio en su cultura, no hay duda, digamos. No es muy difícil, es fácil de decirlo,
difícil de implementarlo, digamos. No tienen que, de una u otra manera, tratar de encontrar la forma de hackear la cultura para poder ir hacia una estrategia digital. Eso es básicamente el contenido que tenía para compartir con ustedes. Espero que haya sido. Cognitiva es una empresa que se dedica exclusivamente a ayudar a repensar los problemas, los desafíos, las aspiraciones, porque existe la inteligencia artificial como disciplina. Voy a explorar un poquito más este concepto, pero me parece propio hacer una definición muy sencilla de inteligencia artificial, y es una disciplina donde los sistemas emulan comportamientos inteligentes nuestros. En particular, ¿qué tipo de comportamientos? Comportamientos que tienen que ver con la capacidad de comunicarnos en español, comunicarnos, entendernos, entender el contexto de lo que decimos, entender nuestras intenciones, y a partir de ese entendimiento tener la capacidad de aprender. No es necesario darle reglas a los sistemas, podemos contar con reglas y con la capacidad de un sistema de aprender. Y este tema de aprender también nos permite usar fuentes de información que no son fuentes de información tradicionales. Hablábamos mucho de la movilidad. Es interesantísimo pensar a la movilidad como nuevo canal, como nuevo vínculo. Se preguntaba antes cuántas sucursales va a tener algún otro emprendimiento. Y yo creo que hoy los emprendimientos digitales tienen tantas sucursales como celulares tengan sus clientes. O sea, y podés personalizar la sucursal. Entonces hay que entenderlo como canal, pero también hay que entender al celular como si se quiere, un muestreador, un tomador de data y de información no estructurada potencialmente muy valiosa. La inteligencia artificial es una forma de dar sentido a esa información. Y por último, la inteligencia artificial es un sistema capaz de recomendar cosas para nosotros. Y esas recomendaciones están basadas en evidencia. Entonces, en definitiva, lo que nos permite la inteligencia artificial es dar sentido a un montón de data, la que tradicionalmente consideramos data, que es data en sistemas, como toda esa otra data que tiene que ver con geolocalización, con vivienda, con comportamientos, con preferencias, con ocasiones de consumo. Antes se hablaba de data points por cientos. Yo creo que muy pronto vamos a ver data points por miles, por decenas de miles. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira el tema de inteligencia artificial pensado ahora en el desafío de pasar la lámina, lo que hay es que en el proceso de crédito hay un montón de puntos en donde la inteligencia artificial puede proveer una forma de repensar, yo diría 3 grandes cosas. Acá, en síntesis de ese proceso en la propensión, es el de abajo, era mi incapacidad, no la de él. Gracias. Por un lado está un proceso muy, muy simplificado, pero me gustaría dejarlos con la idea de la inteligencia artificial en realidad permitiendo hacer un engagement totalmente distinto con un cliente, con un potencial cliente, con una forma de que el colaborador, o sea, la persona que trabaja en nuestro banco, en nuestra fintech, haga muy distinto su trabajo a partir de aumentar su inteligencia para tomar decisiones más inteligentes, o revisar un proceso y optimizarlo. Y desde esa perspectiva es que vale la pena justamente comentar en el primero de los casos, de lo que es el caso de Banco Santander. Banco Santander, como mencionaba Pablo, digitalizó. Y este tema de digitalización repensó el proceso. No es solamente tomar un proceso que existía en el offline y hacerlo digital. Es pensarlo distinto para que se den cuestiones como velocidad, como agilidad, como el tema de ganar escalas, como también el tema de la experiencia de cliente. En este caso particular hay un sistema de inteligencia artificial que guía, que asesora, que recomienda y que busca la originación del crédito, y el proceso de crédito fue repensado para justamente esa forma de originación. Les comentaba que es interesante pensar nuevamente el proceso y vale la pena poner un proceso que en general ponemos en la cola del proceso crediticio, que tiene que ver, disculpen con esto, ahí está, que tiene que ver con la cobranza.
La cobranza tradicionalmente está al final y toda la administración de la vida del crédito, o sea, toda la parte de cómo mantengo la relación con el cliente durante la vida de ese crédito y cómo hago up o cross-selling, son cosas que tradicionalmente se han visto como procesos separados. Y es muy interesante pensar que cada una de estas cosas, por ejemplo, el proceso de cobranzas, puede ser también utilizado no solo para facilitar, agilizar o eventualmente bajarle dramáticamente el costo al proceso de cobranzas, eso definitivamente se puede hacer con inteligencia artificial, como vemos en esa oportunidad de contacto con el cliente un momento de la verdad, tanto para estimularlo como para conocerlo. Cada interacción con el cliente, cada diálogo con el cliente, es un momento para responder una consulta donde habitualmente estamos enfocados, pero es un momento también para entender el contexto en el que esa consulta se produce. Cuando entendemos ese contexto, entendemos cosas que son terriblemente más importantes para escorearlo, para targetearlo, para hacerle segmentación dinámica. Si yo sé que un cliente me está preguntando por un determinado producto y me cuenta que es para comprarle un remedio a su hijo o porque su hijo se va a ir de viaje, va a ir con unos amigos un fin de semana a algún lado, yo sé cosas importantes que vale la pena no perderse para conocer a ese cliente. Entonces, en definitiva, este tema de armar una experiencia distinta para clientes, a la vez que nosotros profundizamos el conocimiento de ese cliente, es nuevamente una invitación importante a repensar procesos. Yo tengo como reflexión final algo que se comentó mucho cuando hablábamos de inversión en tecnología y me parece, estoy 100% de acuerdo con el tema de invertir en tecnología versus adoptar tecnología, que yo lo asocio mucho más a agarrar lo que hay hoy existente y le echo tecnología encima a ver si lo hago más rápido o más eficiente. Eso sí en general funciona, pero tiene una asíntota. Lo que es interesante es cómo invertimos en repensar, porque existe tecnología que me permite repensar, me permite anhelar cosas, me permite decidirlas y me permite ejecutarlas. Así que con esta reflexión y en tiempo los dejo. Muy bien, gracias, Bobby. Un par de cuestiones que me gustaría charlar. Una de las inquietudes que me han comentado bastante en la charla ahora en el café es, bueno, pero queremos saber cómo vamos a hacer para validar rápidamente la identidad de una persona que pide un crédito, que el central lo autorice, o sea, todo ese proceso que es complicado, que es muy regulado, por otra parte, y del otro lado también, por experiencias que he tenido con otras empresas internacionales, están todos muy enfocados al tema de, bueno, ¿cómo valido rápido que esta persona es la persona que está queriendo sacar el crédito? Por ejemplo, hay empresas de autos en Estados Unidos, estuve viendo que dan créditos para autos, que en 3 minutos validan que es la persona, te piden un ID, que puede ser una licencia de conducir, que te mandes una selfie, algún otro dato y te dan el crédito automáticamente. No sé, Marcelo, o alguien más que quiera comentar sobre eso, me parece un tema fundamental. Básicamente lo que estás contando, o sea, lo que se utiliza es la biometría y utilizar factores, o sea, generalmente en temas de seguridad sucede en la industria financiera que es algo que yo tengo y algo que yo sé. Y cuando vas al mundo digital, eso no existe. O sea, algo que son dos cosas que yo sé. Generalmente usuario y password son dos cosas que sé, pero no tengo algo para entregar. Generalmente es una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Entonces, tenés que resolver ese problema que es algo que yo solamente puedo tener. Se supone que tu documento vos solo lo podrías tener. Se supone que tu celular vos solo lo podrías tener. Pero hay algo más importante que eso, que es tu biometría. Y eso sí solamente vos lo tenés. Entonces, la combinación de todos esos factores más la biometría hace un primer acercamiento. Obviamente que todavía no hay un 100% de seguridad de que no te puedan suplantar. O sea, por ejemplo, vi en una presentación decís, bueno, uso, no sé, la geolocalización. Si voy a hacer un fraude, me paro en la casa al que le hago el fraude y me geolocalizo, digamos, ¿no? Siempre el que quiera hacer fraude va a estar pensando. Ahora, ¿qué pasa? Al usar un celular, tendrías que clonar eso en N celulares y utilizar ese único celular no podría ser para muchas personas. Entonces, lo que siempre hay que hacer es combinación de factores. Usar datos que existen de bases, validar eso y después dar un incremento
digamos, con el tiempo. Es decir, vas dando préstamos, lo vas validando, lo vas monitoreando y vas incrementando la posibilidad para reducir el fraude. Le quería preguntar a Facundo, vos hablabas de Credicuotas, una experiencia offline para ir 100% online, que es la idea. Sí. ¿Con qué te encontraste en el camino? Pregunta muy amplia, digamos, ¿no? En Credicuotas, obviamente, es una empresa que ya se lanzó al desafío del mundo digital y por ahí probablemente el primer aspecto que estuvimos discutiendo seriamente al principio era si realmente tenía sentido o no sentido en una empresa que ya administra 1.000 millones de pesos de crédito con un modelo establecido y estable, digamos, con un buen crecimiento, como para hacer una apuesta y una reconversión de la empresa, ¿no? Entonces, al principio casi te diré es una toma de decisión. Si me va bien, ¿para qué voy a cambiar? Por ejemplo, o si ya tengo este segmento y tengo para crecer en este segmento, ¿por qué tengo que dispersar energía en esto? Obviamente, discutiéndolo estratégicamente al modelo y sometiéndolo a ciertas situaciones de estrés, el management, el directorio de la empresa tomó la decisión de ir al digital y ahora arrancó el proyecto, digamos, ¿no? En el sentido, qué habilidades tengo que tener, qué conocimientos, cómo lo vamos a ejecutar, qué cultura tengo que tener en la empresa para poder ir ahí, con qué estrategia, con qué tiempos, digamos, ¿no? Y lo bueno que tuvimos en Credicuotas fue que pusimos a prueba, por ejemplo, toda la experiencia del onboarding digital, que no era regulada por el Banco Central, entonces es mucho más flexible, claro. y la pusimos a prueba y la dejamos en los canales para ver si la aceptaban o no aceptaban. Por ejemplo, se presenta un cliente a comprar una moto, el vendedor de la casa de moto tiene 4 plataformas para dar el crédito porque no son exclusivas, y nosotros le pusimos que, por ejemplo, que si nos daba la selfie del cliente, le hacíamos el proceso del trámite en minutos y si no tenía escrito por un proceso. Y los mismos vendedores decían, no te puedo al cliente andar sacando una selfie, no es una buena experiencia, me van a decir que me estás haciendo. Bueno, no. Pensamos que íbamos a lanzar el producto y el 20% lo iba a usar, rompió los récords en cantidad de personas que se prefieren sacar una selfie, sacar el trámite enseguida, no tener que andar esperando días y yendo y viniendo, y eso ha generado, por ejemplo, una velocidad rápida en la adopción de la tecnología con un beneficio en el negocio. Y eso empieza a romper barreras. Reija, vos hablabas antes de lo que es la carta de presentación de una empresa digital, ¿no? Cuando se presenta digitalmente. ¿Por dónde debe ir esa carta de presentación? ¿Qué es lo que...? Yo lo veo en general mucho más, bueno, hablaba de cultura, yo lo llamo más desde el punto de vista proceso, ¿no? El customer experience no es solo el diseño de la app puede ser, obviamente, es un factor de qué experiencia me estás dando, pero es en realidad en el tema realmente del proceso que hay detrás de que junto con la data que consiga, que tengo y que está disponible, hago tu onboarding más seductor, digamos, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, veo con muy buenos ojos, hay proyectos de estos ya donde empiezan a combinar con la data y el proceso para mejorarle la experiencia al cliente. Para agregar un poquito algo sobre lo que dijiste recién de esto del tema de cuándo va a ser eso, de que en 3 minutos. Yo creo que va a ser muy rápido y no está la discusión tecnológica ya está resuelta, puede ser más bueno si no anda bien la red, si no anda muy bien la red telefónica, tampoco la respuesta va a ser buena. Yo no le echaría tanto poco la culpa al regulador. Yo creo que va a ser mucho más con la aparición de más oferta de la versión al riesgo, también de empezar a confiar en esos procesos. Lo dijo en uno de los paneles, bueno, también va a depender de la versión al riesgo de, bueno, yo sé que tengo una desventaja versus un contrato totalmente firmado, pero yo no estoy planteando medir a juicio, sino resolver mi proceso de otra manera. Entonces, el momento que haya alguno que dé ese préstamo instantáneo, inmediatamente van a ver los otros, lo van a tener que hacer. La tecnología es así, o sea... Correcto. Lo último, Bobby, con Santander que hicieron este onboarding para préstamos hipotecarios, ¿cuál fue la conclusión? Recordemos que la gente no puede ir a la sucursal, ¿no? Con algo tan particular, tan importante como un crédito hipotecario, tenés que sí o sí entrar a través de la página web. Sí, la conclusión es que te sorprendés de cómo la gente adopta más rápido y con más facilidad de lo que vos pensás. Lo que decía Facundo se da, o sea, la gente valora mucho la simpleza, valora la agilidad, valora en definitiva una buena experiencia, y yo creo que hoy en digital vos podés tener una experiencia muy mejorada, muy curada,
respecto a incluso al trato personalizado para algunas cosas. Entonces, yo creo que hay una cosa también interesante sobre el concepto de MVP que había planteado Facundo antes, no solo pensado en la aplicación, sino pensado en el proceso. O sea, yo creo que hay que experimentar más, hay que probar, hay que medir y a partir de ahí aprender y seguir haciendo. Esto tanto en los sistemas como en los procesos, porque yo creo que de esa experimentación salen grandes explosiones de adopción porque te sorprenden. Bueno, quedan un montón de temas, obviamente, para seguir abordando. Les agradezco a los 4, aplausos para ellos. Si quieren quedarse en el banco de suplente, que es cómodo, no hay ninguna objeción. Gracias. Bueno, muy amables.